¿Qué? Ya hay gente, ¿no? Yo los Sí, pero conozco. todavía no empezamos. Yo conozco gente. Pero de paso silenciados a todos. Chipeteca. No, el último no. Ahí aparecen todos los que están, ¿no? Aquí. Sí, son los que están ahorita ya. ¿Qué más? ¿Ves? Ya te están escuchando, ¿no? No, pero minimízalos Por eso. Ahí está. para solo quedarme con el chat. Claro. Y yo no lo voy a escuchar. Sí. Espérate. No, porque cuando tú leas ellos no pueden hablar, pues no todo por el chat. Sí, todo por el chat. Ahí sí participan. A ver, anda probando anda probando a ver si te escucho. Ya están silenciados todos. ¿Cómo? Solo me pueden escuchar, están empezando más. Ya está activado más para que solo tu micro esté activado. Se cierra todo, ¿no? Ya están, todo ya está ahí. Y ahora abre tu PDF, tu PowerPoint. ¿Dónde está? Aquí, Espera. ahí. Puedes maximizar. Sí, espérate. Ya. Igual, si gustas por ver ahí, cuando empieces tu clase ya minimiza. Okay. Sí, espérate. Pero no. Acá, los cuadritos. Estos. Ahí están todos. Sí, esta ahorita hay. Bueno, van entrando. Más saludos, se los verifica el chat y verifica que te escucha. Saludos. Espérate. Muy bien. Hola, ¿me escucha? Buenas noches, ¿me escucha? Que ellos te escriban, te escuchan. Sí, sí me escuchan. Sí me escuchan. ¿Me escriben, por favor, si me escuchan? Muy bien. Luis, Marlene, Lazo, Shirley, ¿puede ser? ¿Sí? ¿Están ahí? Bien, buenas noches. Vamos a dar inicio a la sesión del sistema de abastecimiento respecto al diplomado de gestión pública. Bien,
En primera instancia tenemos que ver que el sistema de abastecimiento tiene mucho que ver con la normatividad de contrataciones con el Estado. Y es por ello que en función a ello vamos a desarrollar estas sesiones respecto a la contratación pública, basada en sus etapas, en las fases específicamente. Para ahondar un poco en el tema, dar un poco de inicio en el sistema de abastecimiento, tenemos que tener en cuenta que la ley de contrataciones tiene 3 fases fundamentales, que son actuaciones preparatorias, procedimiento de selección y fase de ejecución contractual. En esta oportunidad vamos a ver la sesión 1 y la sesión 2 respecto a actuaciones preparatorias. Una de las etapas más importantes de la contratación pública en virtud que aquí se da inicio en cuanto a la necesidad propia de cada entidad. ¿Ahí? ¿Me ven bien? ¿Sí? ¿Me ven? Muy bien. Al respecto, vamos a tocar este tema sobre el sistema de abastecimiento empezando con lo que son actuaciones preparatorias, lo que una entidad básicamente se proyecta, planifica sobre las necesidades propias en cuanto a los bienes, servicios u obras a contratar. Tenemos como primer punto, antes de iniciar sobre el procedimiento en sí de la planificación y la programación de una contratación pública, tenemos que ver básicamente la finalidad de la ley de contrataciones con el Estado. ¿Y por qué tenemos que ver la finalidad de la ley de contratación del Estado? Por una simple y sencilla razón, que eso nos va a abrir una brecha, un camino, para que nosotros podamos hacer una contratación eficiente y exitosa. Sobre todo, hay que tener en cuenta que esta normativa, la 30.225, es la nueva ley de contrataciones con el Estado, teniendo en consideración que anteriormente teníamos que aplicar una norma que era el decreto legislativo 1017, norma la cual ha sido derogada por esta ley 30.225 y que se ha adherido uno de los elementos, dos elementos distintos a los que ya nosotros estábamos acostumbrados. Uno de los primeros elementos es el cumplimiento de los fines públicos. ¿Para qué una entidad hace una contratación de un bien, un servicio, o la ejecución de una obra? O sea, tiene que tener una finalidad del cumplimiento de aquellos fines públicos sobre básicamente lo que la entidad prioriza como la finalidad en uso de los ciudadanos o la comunidad en su conjunto. Otro segundo elemento, tenemos la maximización del valor de los recursos públicos, es decir, la entidad cuando quiere convocar un procedimiento de selección, sea este bien o servicio, tiene que sacar el mayor provecho posible a esos recursos que son otorgados, si es por el gobierno central o por los propios recursos adquiridos por la entidad pública. No nos olvidemos que una entidad pública tiene básicamente que cubrir muchas expectativas en beneficio de los ciudadanos, en virtud que es un dinero que viene del Estado. Es un dinero público y por lo tanto hay que tener un mejor control, un mejor desarrollo, una mejor planificación, una mejor programación. Bien, después otro elemento significativo es que las contrataciones sean momentos oportunos, en mejores condiciones, sean estos de precio y de calidad. Es decir, no se trata de que una entidad simplemente haga una contratación porque tenga un mejor precio, sino que se trata de hacer una evaluación constante de que el bien, el servicio que vamos a contratar o la obra, esta tiene que tener como particularidad que tenga en condiciones apropiadas, que tenga un precio y que sobre todo calidad. Uniendo estos segmentos tenemos que más o menos asegurar una eficiente contratación en el futuro. Ahora, por ejemplo, digamos, si nosotros tenemos que hacer una contratación, por decir, de carpetas en el Ministerio de Educación, al Ministerio de Educación en su momento no le correspondería o no sería satisfecho el Ministerio de Educación si que las carpetas le vienen en el mes de junio, ¿no? A pesar de que haya
obtenido con mejor precio, mejor calidad, pero si no, no las obtuvo en el momento oportuno, entonces ahí hay un problema. Ya no estamos cumpliendo con la finalidad de la ley de contrataciones con el Estado. Bien, y otro de los dos elementos que son novedosos con este normativo, este marco normativo, es la repercusión positiva que existe en condiciones de vida de los ciudadanos. Es decir, toda esa programación, toda esa planificación que nosotros vamos a hacer respecto a una contratación de bien, servicio, ejecución de una obra, tiene que tener una repercusión en los ciudadanos. Es decir, que los ciudadanos se sientan satisfechos de que ese bien, ese servicio, es en bien y el desarrollo de la comunidad, de la sociedad en su conjunto, independientemente de la proyección de gobierno local o regional que tenga a su cargo. Y otro de los elementos también que tenemos que tener en claro sobre respecto a la finalidad de la ley es promover la actuación bajo enfoque de gestión por resultados, algo que es novedoso. ¿Y por qué novedoso? Porque con ello, con este elemento, este quinto elemento que está como finalidad de la norma de contratación del Estado, va a permitir que las entidades o las instituciones públicas se proyecten con una finalidad de cumplir el resultado. Es decir, cumplir con las metas, con sus actividades programadas y que éstas tengan pues una repercusión en la ciudadanía. ¿Cuál era lo que comúnmente ocurría? Que las entidades públicas, por decir, programaban, planificaban, y de todo el gasto, su presupuesto del 100%, simplemente un 70 o 60% las entidades cumplían con aquella proyección, planificación. Entonces, ¿por qué? Porque se literalizaba mucho lo que la norma en sí nos llevaba para que nosotros realicemos una contratación. Es decir, con esta nueva finalidad de la ley, lo que prima es que la formalidad no es que quede en un segundo plano, sino que es una situación que no va a subsistir sobre la gestión por resultados, es decir, por el resultado. Aquí va a primar sobre todo la discrecionalidad del funcionario servidor público que tenga a cargo, en este caso, la contratación pública o la contratación del bien, servicio, obra. Entonces, lo que se quiere con este marco normativo es que las entidades públicas logren los resultados en base a sus metas que han proyectado, sus actividades y sus objetivos. Bien, entonces, una vez que hemos visto cuál es la finalidad de la ley de contratación de Estado, que es muy importante porque nosotros tenemos que tener en cuenta que esto nos va a llevar como un elemento sustancial para el desarrollo de una contratación eficiente hacia el futuro. Y no solamente el futuro, sino en el presente, en virtud de cómo está planificado nuestro PAC, nuestro Plan Anual de Contrataciones, ¿no? Nuestro POI, etc., ¿no? Bien, hasta el momento, ¿hay alguna consulta respecto a la finalidad? Antes de pasar al otro, si me pueden escribir, no sé, me escriben nada más en el chat y yo les contesto. ¿Bien? Ahora vamos a ver uno de los instrumentos de gestión, llamado o conocido por todos nosotros, el Plan Anual de Contrataciones. Me comentan que hay personas que por primera vez están llevando lo que es un sistema de abastecimiento o lo que es el tema de contratación con el Estado. Entonces vamos a ir paso a paso para aquellas personas, para que se vayan orientando, para que se vayan teniendo un poco un concepto mayor o general para ir ahondando ya en algo más específico. Bien, ¿qué es el Plan Anual de Contrataciones? Miren, señores, el Plan Anual de Contrataciones es un instrumento de gestión. ¿Y por qué es un instrumento? Porque es un instrumento de gestión público interno propio de una entidad. Está regulado bajo un marco normativo, sí, bien es cierto. Forma parte de un elemento sustancial del tema de las contrataciones públicas y por ello vamos a dar un estudio al respecto de este plan anual. Ahora, una de las condiciones del Plan Anual de Contrataciones es que cada entidad proyecta todas sus contrataciones, sean estas bienes, servicios, ejecución de obra, las proyecta para un año posterior.
es decir, para el año siguiente, el año fiscal siguiente que se va a contratar. Si por decir, un área usuaria, ¿no? Llámese área usuaria, requiere la contratación de escritorio, requiere la contratación de computadoras, requiere la contratación de un software, o requiere la contratación de módulos, pues ellos tendrán que hacer sus pedidos llamados cuadro de necesidades. Entonces, este cuadro de necesidades, cada usuaria lo va a agrupar y posteriormente se lo va a trasladar al órgano encargado de las contrataciones. ¿Y quién es el órgano encargado de las contrataciones? Es el área, por lo general, de abastecimiento de logística de una entidad. Bien, entonces, en conclusión, el Plan Anual de Contrataciones es un instrumento de gestión donde van a ir adheridos todos los requerimientos realizados por el área usuaria. En este caso, se va a establecer mediante un cuadro de necesidades. Por decir, como les explicaba anteriormente, yo requiero la necesidad de la contratación de libros, de escáner, de software, de mobiliario, etc. Yo voy haciendo mi cuadro de necesidades. ¿Muy bien? ¿Cuál es la particularidad del Plan Anual de Contrataciones? Que durante el primer semestre, todas las entidades públicas, en el primer semestre, todas las entidades públicas están obligadas a realizar su cuadro de necesidades, ¿ya? ¿Y sobre qué se va a partir ese cuadro de necesidades y el plan anual? ¿Dónde aterriza el plan anual? Va a aterrizar sobre el POI que es el Plan Operativo Institucional de una entidad. Y en el POI vamos a ver lo que son las metas que tiene una institución, las metas, sus actividades para llegar a esas metas, los objetivos específicos o generales que tiene esta entidad en cumplimiento del ejercicio. ¿Bien? Ahora, durante este primer semestre, señores, las áreas usuarias van a programar sus requerimientos a convocar el año fiscal siguiente. ¿Qué quiere decir? A ver, estamos en el año 2018. Si nosotros somos una entidad pública, la norma nos dice, tenemos estos primeros 6 meses para programar todos nuestros requerimientos que van a ser susceptibles para el año 2019. Es decir, de enero a junio, todas las áreas usuarias tienen la obligación de plasmar sus requerimientos, plasmar sus cuadros de necesidades para que estos sean proyectados en un proyecto del PAC, que es el proyecto del Plan Anual de Contratación. ¿Bien? Ahora, esa programación semestral entre los primeros 6 meses, no es que sea semestral, sino entre los primeros 6 meses, que va a ser a cargo del área usuaria, ¿qué se va a juntar a eso? Se va a juntar especificaciones técnicas, términos de referencia y descripción de los proyectos. Ahora bien, un paréntesis al respecto. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Para las personas que recién están involucradas en este tema, tenemos que hacer la salvedad siguiente. Cuando hablamos de especificaciones técnicas, que es esta parte, especificaciones técnicas, perdón, estamos hablando cuando vamos a convocar o estamos haciendo un requerimiento para un bien. Cuando hablamos de términos de referencia, está ligado a aquellos términos reflejados para la convocatoria de un servicio. Y cuando hablamos de descripción de los proyectos, esto está ligado básicamente a la elaboración seguro de un expediente técnico y posteriormente la ejecución de una obra. Bien, ahora, el OE, como ya les había manifestado anteriormente, les había explicado que el OE, ¿quién es? El área logística o el área de abastecimiento de una entidad. El OE, en coordinación con el área usuaria, consolida y valoriza las contrataciones. Es decir, las áreas usuarias emiten todos sus requerimientos, todos sus cuadros de necesidades y se reúne ¿con quién? Con el de logística. Y le dice, bueno, vamos a trabajar en conjunto y vamos a consolidar y valorizar las contrataciones. ¿Y por qué es importante esa consolidación? Porque uno, el de logística o el de OE, tiene que ver primero el presupuesto que le puede alcanzar sobre la base de nuestro plan operativo institucional y en virtud a los requerimientos. A ver, un momento, tengo una pregunta. Profesor, ¿cuál es César Augusto Yarleque Cabrera? Profesor, ¿cuál es la denominación del OE?
muy bien, ese César. La denominación del OE es órgano encargado de las contrataciones, ¿sí? Ya, esa es la denominación OE, órgano encargado de las contrataciones. Bien. Entonces, el OE en coordinación con el área usuaria, ¿ya? El OE en coordinación con el área usuaria va a hacer una consolidación del cuadro de necesidades. Y una vez que hace la consolidación, ya vamos a tener básicamente un proyecto. Sí me están siguiendo, ¿verdad? Entonces, tenemos que para el PAC, o sea, el Plan Anual de Contrataciones, este instrumento de gestión, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Vamos a necesitar los requerimientos que son establecidos por quién, por el área usuaria. Muy bien, estos requerimientos establecidos por el área usuaria se va a reunir con quién, con el de logística o con el OE, que es el órgano encargado de las contrataciones, y van a hacer una consolidación. Muy bien, una vez que se hace esa consolidación, ya tenemos un proyecto de PAC. Es decir, ya estamos elaborando nuestro PAC, ¿no? Esa relación, tanto bienes, tanto servicios, tanta ejecución de obra. Muy bien, ya ese es nuestro proyecto, ¿correcto? Una vez que tenemos ese... ¿Y por qué es proyecto? Porque el PAC, después vamos a ver que el PAC tiene una serie de circunstancias o una serie de instrumentos o requisitos que se llevan a cabo para su aprobación. Una vez que ya está en su aprobación, automáticamente ya se convierte en un PAC. Por eso ahorita estamos hablando de un proyecto. Bien. Antes de la aprobación del proyecto de presupuesto, las áreas usuarias efectúan ajustes a los requerimientos programados. ¿Y por qué? Porque vamos a suponer que yo tengo programado como entidad 20 millones para el año 2019. Y sin embargo, cuando sale la aprobación del proyecto de presupuesto, la ley de presupuesto nacional, ¿no? Y me reducen, imaginemos, a 18 millones. ¿Qué tuve como resultado final? Oye, un momentito, me restaron 2 millones. Y yo había programado y había proyectado mi PAC por 20 millones. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Va a suceder que en esa disminución del presupuesto va a tener que hacer una reestructuración, ¿verdad? Porque ya no me va a alcanzar los 20 millones. Entonces voy a tener que priorizar. Entonces, cuando dice las áreas usuarias efectúan ajustes a los requerimientos programados, pues ajustaremos los requerimientos, veremos lo que es la priorización de los requerimientos y en base a la priorización de requerimientos ajustaremos nuestro proyecto de pago. ¿Bien? Entonces, de acuerdo a las prioridades institucionales, actividades y metas presupuestarias previstas, las áreas usuarias remiten sus requerimientos priorizados al órgano encargado de las contrataciones. Ello en virtud a que podamos tener una eventual o una posible disminución de nuestro presupuesto. Ahora, pero ¿qué pasa si nuestro presupuesto no ha sido modificado o lo hemos proyectado? Entonces ya no habría que hacer de repente mayor ajustes a los requerimientos programados ni mucho menos preocuparnos, ¿correcto? Para elaborar el proyecto del PAC, el OE, que es el órgano encargado de las contrataciones, en coordinación con el área usuaria, determina el monto estimado de las contrataciones. Se ha aprobado el PIA, el OE en coordinación con el área usuaria ajusta el proyecto del plan. Como les comentaba, cuando nosotros ya tenemos un proyecto de PAC, de todos nuestros requerimientos, los bienes, los servicios o la ejecución de obra, estos va a tener un monto estimado, como le dije, 20 millones, ya 20 millones, muy bien. Entonces, pero ¿cuál es la visión o como se dice, el check que nos va a dar de la aprobación? Que nuestro PAC queda como está. ¿Cuándo queda aprobado el PIA? ¿Y cuándo se queda aprobado con el PIA? La aprobación del PIA, el plan institucional de apertura, el presupuesto, perdón, institucional de apertura, este es aprobado posterior a la aprobación de la ley de presupuesto nacional. Entonces, una vez que se aprueba la ley de presupuesto nacional, automáticamente ya cada entidad sabe cuál es el presupuesto asignado por el gobierno central. ¿Bien? Porque nosotros no podemos aprobar un PIA en base a un proyecto, sino vamos a aprobar un PIA en base a la asignación que el gobierno central designó a cada entidad o institución. ¿Bien? Entonces, el OEG en coordinación con el área usuaria ajuste el proyecto del plan anual y esto que es expedito para su aprobación respectiva.
Ahora, el plan anual. El plan anual de contrataciones PAC, ¿correcto? Tiene unos requisitos y un mecanismo, ¿no?, que se tiene que llevar a cabo para que este surte efectos y a su vez se convierta en un instrumento de gestión que va a llevarnos o nos va a dar la ruta para el ejercicio fiscal de una entidad pública. Entonces, tenemos, ¿quién va a aprobar el plan anual de contrataciones? El plan anual, ese instrumento de gestión, tiene que ser aprobado por el titular o funcionario a cual ha sido delegado esa función. ¿Bien? Entonces, ¿cuándo se va a aprobar? ¿Cuándo se va a aprobar? A ver, un momentito. Ya. Pensé que había una pregunta. Bien. ¿Cuándo se va a aprobar? Se va a aprobar dentro de los 15 días hábiles de aprobar el PIA. Entonces, nosotros ya sabemos que cuando se apruebe el presupuesto nacional, la ley de presupuesto nacional, ya hay una asignación básicamente individualizada para cada entidad, cuál es el presupuesto que le corresponde para el año siguiente, el inicio del ejercicio de sus funciones para el próximo año. Entonces, ya tenemos un PIA, que es nuestro presupuesto inicial de apertura, y a partir de ello, de la aprobación del PIA, ¿no?, que es nuestro presupuesto, nosotros ya estamos expeditos para la aprobación de 15 días hábiles posteriores para la aprobación de nuestro PAC. ¿Pero y por qué? Porque ya sabemos con qué presupuesto contamos, ya hemos ajustado nuestro PAC, ya tenemos más o menos la idea clara de cuánto vamos a designar para cada bien, para cada servicio, para cada ejecución de obra, de acuerdo a las necesidades propias de la entidad. Ahora, una vez aprobado el plan anual de contrataciones, ¿no puede surgir ninguna modificación al respecto? La pregunta sería, ¿no? Pues sí, hay una modificación, sí se puede modificar el PAC, pero no se puede modificar al libre albedrío, simplemente hay modificaciones que se tienen que hacer por alguna situación, como es la inclusión o la exclusión de cierta contratación pública. Quiere decir, a ver, imaginemos que nosotros habíamos programado la contratación de la compra de equipos de aire acondicionado para una institución. ¿Ya? Lo habíamos incluido y esta correspondía, a, qué sé yo, a una adjudicación simplificada. Sin embargo, en el año posterior ya estamos en el año, imaginemos que estamos en el año siguiente, surte un pequeño problemita y se dice, bueno, ¿saben qué? Lo asignado inicialmente tenemos que ampliar, porque se han ampliado más oficinas, se requiere más equipos, y como varía el valor referencial, ya no corresponde una comparación de precios, sino corresponde una adjudicación simplificada. Entonces, teníamos un bien que íbamos a adquirir que correspondía a un tipo de procedimiento de selección. Sin embargo, al cambiar la cuantía de valor referencial, es decir, al cambiar el precio de ello, va a modificarse una adjudicación simplificada. Esa modificación, ese cambio tenemos que hacer como parte de la modificación del pago. Ahora, cuando queremos incluir, vamos a suponer que habíamos proyectado de repente comprar equipos de cómputo y sin embargo, la prioridad ya en este año, ¿no?, porque eso es lo que habíamos proyectado, la priorización es la instalación de ciertos equipos o ciertos software, por decir que no lo habíamos planificado. Ese software que para la entidad es fundamental porque va a ayudar en la organización, en la hoja de rutas, en el desarrollo de las áreas, y todo ello, como no lo teníamos en nuestro PAC, ¿qué hacemos? Hacemos la inclusión de este nuevo bien a nuestro PAC. Entonces, hay una necesidad, ¿cómo incluir? ¿Por qué incluir? De igual forma, así como incluimos, podemos excluir una contratación. De repente desaparece la necesidad de una contratación.
Oye, queríamos contratar o queríamos comprar escritorios. Sin embargo, una ONG internacional nos dio esos escritorios. Queríamos 30 escritorios, nos dio 30 y es más, nos regaló 10 más, 40. Oye, ya no necesitamos comprar esos escritorios, pero sin embargo estaba en el PAN, estaba proyectado. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Vamos a excluir esa contratación y darle ese presupuesto, asignarle de repente para otra necesidad que la entidad lo requiere. Bien. ¿Cuándo se modifica el tipo de procedimiento de selección? Que ya lo dijimos, ¿no? Ahora, y la publicación. Si hay alguna consulta, por favor me la hacen saber por el chat y gustoso se la responderé. ¿Cuándo existe la publicación? Ahora, el plan anual, para que este tenga sus efectos, se revierte de una publicación. Y la publicación va a ser dentro de los 5 días hábiles de su aprobación. ¿Qué quiere decir? Si por decir yo hoy día apruebo en nuestro PAN, ¿no? O digamos, el día 2 o 3 de enero del año 2019, porque por lo general se aprueban en el mes de diciembre o en el mes de enero. No olvidemos que solo tenemos 15 días para la aprobación del PAC luego de la aprobación del PIA. O sea, todo tiene una cadena, todo está concatenado, ¿ya? O sea, si por decir, nuestro PIA es aprobado el 22 de noviembre, correcto, 22 de noviembre del año 2018, por decir este año. Entonces, ¿cuántos días tenemos para aprobar nuestro PAC? Tenemos 15 días. Entonces ahí contaremos 15 días hábiles para su aprobación. Oye, ¿y yo lo voy a publicar cuando yo quiera? No, señor. Usted lo va a publicar dentro de los 5 días hábiles de su aprobación. Entiéndase lo siguiente. Ojo, hay que entender lo siguiente. El plazo máximo de aprobación de un PAC es 15 días. Yo lo puedo aprobar al quinto día, al sexto día, al séptimo día, al décimo día, al doceavo, como al quinceavo día. ¿Correcto? Después de la aprobación del PIA. Entonces, si yo lo apruebo al décimo día, nuestro PAC, entonces la publicación, no voy a esperar que cumpla los 15 días, sino a partir de la aprobación de mi PAC, yo tengo solo 5 días hábiles posteriores para su publicación. ¿Bien? ¿Quedó claro? Ahora, para la aprobación o la publicación, perdón, del PAC, ¿qué es lo que se va a solicitar? Se va a solicitar la inclusión o incluir un documento de la cual apruebe, ¿no? Puede ser una resolución por la entidad, por el titular de la entidad, por la persona que ha sido delegado para tal función. Para convocar un procedimiento de selección debe estar incluido en el PAC, salvo aquellos que son comparación de precios. ¿Bien? Hasta ahí, ¿alguna consulta? ¿Alguna consulta? Ah, ya, a ver, sí. Disculpe que no había percatado. Perdón. Acá hay unas consultas, a ver. ¿Y esas inclusiones o exclusiones las aprueba el titular del pliego? Claro. A ver, toda inclusión o exclusión revierte de una modificación del plan. Y toda modificación del plan va a ser aprobada por el titular de la entidad. ¿Bien? Profesor, para incluir o excluir se requiere resolución o es acción interna que no revise documento. A ver, aquí es César, ¿no? Bueno, el anterior fue Shirley, creo que, Shirley, ¿sí? A ver, ya. César pregunta, profesor, para incluir o excluir, ¿se requiere resolución o es acción interna que no reviste documento? Bien. Mira, César, la aprobación del PAC revierte básicamente sobre los instrumentos utilizados por la administración de la entidad. Si bien es cierto, hay entidades que la aprobación la hacen con una resolución, hay entidades que una aprobación la pueden hacer con memorándum, pero siempre tiene que ser siempre tiene que ser suscrito por el titular o por el funcionario cual haya sido delegado,
correcto, independiente del documento propio que la institución así lo requiera. ¿Ya? Lo importante es su aprobación. La expresión. Marlene. Marlene, disculpa, ¿has hecho una consulta? No te... A ver, Osvaldo, ¿qué pasa si se incumple el plazo de publicación? Ok, ya, Marlene no hizo una consulta. Ya. ¿Qué pasa, su compañero Osvaldo para todos? ¿Qué pasa si se incumple el plazo de publicación? Bueno, aquí hay que ser un poco cuidadosos. Lo que pasa es que por el principio de preclusión, no hay que tener en cuenta de que las entidades tienen que cumplir con los plazos que han sido señalados por la normativa de contrataciones. ¿Ya? Ahora, puede ser el caso que de repente se incumpla este plazo de publicación. Sin embargo, la normativa no ha previsto qué situación se debe realizar en caso de incumplimiento en el plazo de la publicación. Ahora, la entidad en esos supuestos casos lo que tendría que hacer es hacer la gestión respectiva y hacer el informe respectivo, cuál ha sido el supuesto o la condición porque no se publicó en el plazo indicado. Tengan en cuenta que el plan anual de contrataciones es el que uno tiene que registrarlo en el SEAS, en el Sistema Electrónico Aplicativo de Contratación de Estado. Entonces, tendría que ser la gestión respectiva para que ésta sea aprobado en el sistema. Ahora, que si esto va de repente a repercutir o a tener responsabilidades administrativas por parte de los funcionarios, servidor público que tiene a cargo la publicación de ello, bueno, efectivamente que sí, ¿no? Pero hay que ser cuidadosos con ese tema, ¿ya? Porque estamos hablando de un instrumento de gestión valiosísimo para el ejercicio de la contratación pública, sea bienes, servicios u obras. Bien. Ahora vamos a continuar. Ya. El PAC, ¿qué debe incluir? ¿Qué debe incluir el PAC? ¿Ya? Vamos a ver. El PAC tiene que incluir todas las contrataciones de bienes, servicios y obras cubiertas por el PIA. Eso ya les dije yo inicialmente, al momento de la exposición, cuando empezamos a realizar la exposición de esta primera sesión, les comunicaba de que el PAC tiene que ver mucho también al momento de hacer sus ajustes con la aprobación del presupuesto inicial de apertura, que es importante, ¿no? Porque les había comunicado de que esto tiene todo un procedimiento concatenado. Ahora, ¿qué es lo que se debe incluir en el PAC? Se debe incluir aquellas compras corporativas, contrataciones por acuerdo marco, contrataciones menores a 8 UITs mediante compras corporativas. ¿Ya? Esas son básicamente lo que se tiene que incluir, además de la adjudicación simplificada, además de la licitación pública, el concurso público, etc. ¿Bien? Ahora, es importante les he traído la directiva número 005-2017, el OCE, ¿no? Aquellos apuntes que tenemos que tener en consideración sobre el contenido del Plan Anual de Contrataciones. Bien. Perdón. Ahora, ¿qué nos dice esta directiva? Nos dice, los procedimientos de selección que no fueron convocados el año fiscal anterior y aquellos declarados desiertos, siempre y cuando persista la necesidad declarada por el área usuaria y se cuente con el presupuesto respectivo. Entonces, tenemos que tener en cuenta que los procedimientos de selección que no fueron convocados en el año fiscal anterior y aquellos que fueron declarados
tenemos que incluirlos en el nuevo PAC. Imaginemos, a ver, el año fiscal anterior, si estamos en el mes de noviembre, y se nos fue el mes de noviembre, el mes de diciembre, y no pudimos convocar ese procedimiento. Entonces, pero persiste la necesidad propia de la entidad de querer ese bien, ese servicio, la ejecución de esa obra. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta directiva? Oye, mira, si tú no lo convocaste en ese año fiscal, pues en este año tienes que tú incluirlo en tu pago. Muy bien. Ahora, aquellos que fueron declarados desiertos en su oportunidad, tienes que incluirlo, tienes que también volverlos a incluir en nuestro pago. ¿Bien? O aquellos que persista la necesidad declarada por el área usuaria y que cuente con presupuesto respectivo, de igual forma. ¿Ya? ¿Qué más se tiene que tener en cuenta en el contenido del PAC? Aquellos procedimientos de selección que durante el año fiscal anterior hayan sido declarados nulos de oficio por defectos o vicios en los actos preparatorios, cuya necesidad persiste conforme a lo manifestado por el área usuaria y cuente con presupuesto respectivo. Miren, imaginemos que nosotros estamos convocando un procedimiento de selección para una consultoría. Bien, entonces, llegado el mes de diciembre, que justo estaba en las postrimerías para el otorgamiento de Buena Pro, se vislumbra un vicio en las actuaciones preparatorias. Por ejemplo, que los términos de referencia realizados para esta adjudicación simplificada de la contratación de esta consultoría, se observó, en este caso el titular de la entidad observa que se había cometido un vicio porque los requerimientos estaban vulnerando los principios de la contratación pública establecidos en el artículo 2, ¿verdad? Que no eran razonables, no eran proporcionables, entonces restringía la participación de algún postor. Entonces, esa nulidad de oficio, ¿verdad? Esa nulidad, y que no se pudo en ese año anterior convocarlo, ¿por qué? Porque ya se ganó el tiempo, entonces tú lo puedes incluir, lo puedes volver a incluir en el PAC del año 2000 siguiente, ¿no? El año ejercicio del año siguiente. Bien, en los casos de procedimiento de selección según relación de ítem, la inclusión en el PAC solo aplicará para los ítems declarados desiertos o nulos, según corresponda. Si, por decir, tengo una convocatoria por relación de ítems, tengo un ítem 1, 2, 3, y de los cuales el primero solo se convocó, o sea, se otorgó, perdón, la Buena Pro, y el 2 y el tercero, el 2 quedó desierto, y el tercero se declaró nulo, en esos casos también podemos hacer la inclusión en el PAC del PAC siguiente, o el PAC del mismo año, o el próximo año. ¿Bien? Ahora, este es importante sobre el seguimiento del plan anual de contrataciones, según la directiva. El titular de la entidad o el funcionario encargado de la aprobación o modificación del PAC es responsable de supervisar y efectuar el seguimiento al proceso de planificación, formulación, aprobación y ejecución oportuna del PAC, sin perjuicio de la responsabilidad que le corresponde al órgano de control institucional de cada entidad, conforme a la norma del Sistema Nacional de Control. Lo que quiere decir que el plan anual no solo va a quedar un instrumento de gestión para que quede en la órbita de la entidad, sino que es responsabilidad del titular de la entidad o el funcionario del cual se le haya delegado esa función para su aprobación, su modificación, y esta modificación sea la inclusión o la exclusión de un procedimiento de selección, para que él haga el seguimiento, es decir, que se cumpla con todo lo planificado, todo lo formulado, todo lo programado por parte de la entidad. Es decir, en otras palabras, que se cumpla con la gestión por resultados, que primero vimos como finalidad pública de la entidad, desde la normatividad. Bien, entonces, no solo va a quedar como un instrumento de gestión, sino que tiene la responsabilidad del titular de la entidad que todas esas contrataciones plasmadas, proyectadas en el plan anual de contrataciones, sean de una forma u otra supervisadas por él y se den el cumplimiento necesario.
Ahora, para dicho efecto, el órgano encargado de la contratación de la entidad debe elevar al titular de la entidad o al funcionario a quien se le haya encargado la aprobación o modificación del PAC un informe pormenorizado sobre cada uno de los aspectos puntualizados en el párrafo presente y principalmente sobre la ejecución del PAC con la descripción y comentario de las actividades de los servidores, funcionarios y áreas usuarias encargadas de su cumplimiento. En virtud, como hemos hablado, en virtud de la supervisión que va a realizar el titular de la entidad, el cumplimiento del PAC, del Plan Anual de Contrataciones, entonces el logístico, el jefe de logística, el jefe de abastecimiento de esta entidad, tendrá que hacer un informe pormenorizado y darle de conocimiento de todas las actividades que se están realizando sobre los procedimientos que estaban plasmados en el Plan Anual de Contrataciones. Es decir, si por decir proyectamos 20 requerimientos que sean para su contratación en los primeros 6 meses del próximo año y estamos en el mes de junio y solo se ha llevado a cabo de esos 20 proyectados 13, entonces, oye, un momentito, aquí hay un problema. O sea, porque a junio del año 2018 debemos haber cumplido con esa meta de los 20 primeros convocados. Sí, entonces él deberá informarle al titular de entidad qué es lo que pasó, por qué hubo ese retraso, por qué no se convocaron. De repente le dirá, bueno, ¿sabe qué? El titular de entidad, señor, no hemos llegado a la meta en esta convocatoria porque se declararon nulos 2 procedimientos o porque se declararon desiertos 2 procedimientos o porque se incluyeron 1 o 2, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, esa evaluación continua, déjenme decirlo que las entidades no lo realizan. Y si lo realizan una por ahí que otras, son bien pocas, ¿no? Bien pocas. Pero es necesario. Por ello es que muchas veces las entidades públicas no cumplen con sus metas, no cumplen con los proyectados, no cumplen con su presupuesto. Si su presupuesto asignado es el 100%, imaginemos, pues, si son asignados 15 millones para una entidad, esta entidad logra ejecutar con las justas en el mes de diciembre, de repente, de esos 15 millones, 9 millones, 11 millones, y el resto lo regresa al Tesoro Público. Entonces, por eso que la ciudadanía cada vez se pone más incisiva en las entidades públicas, apunta mucho a ello de que poco trabajan y que devuelven el dinero, cuando el dinero todavía se requiere mucho en las diferentes jurisdicciones de la entidad a la que corresponda, sea esta una localidad, sea el departamento, región. Pero bueno, estamos para ello, para que impulsar de que los responsables de llevar a cabo esa programación, planificación, en el futuro, pues, se les haga una costumbre, un hábito institucional. En la medida que nosotros convertamos un hábito como funcionario servidor público, eso va a ser en beneficio de la entidad y de la ciudadanía en su conjunto. ¿Bien? Ahora, el titular de la entidad debe realizar evaluaciones periódicas bajo el enfoque de gestión por resultados sobre la ejecución de contrataciones, así como su incidencia en el cumplimiento de las metas del plan operativo institucional y el presupuesto institucional. Como les decía inicialmente, todo se genera en base al enfoque de gestión por resultados, ¿verdad? El cumplimiento de las metas, el cumplimiento de nuestros objetivos principales, generales, todo ello. Entonces, la supervisión tiene que ir de la mano sobre esas finalidades. A ver, tengo acá una consulta. Profesor, ¿el funcionario encargado de la aprobación y o modificación del PAC debe estar inscrito ante el SEACE? Bueno, a ver, no es que esté inscrito ante el SEACE, sino que para su aprobación y modificación, por ende, tiene que ver, si es el titular de la entidad, pues será el titular de la entidad de la aprobación mediante una resolución o el documento interno que la propia administración pública de esa entidad así lo amerite, ¿ya? No es que esté inscrito ante el SEACE, sino que el SEACE, al momento de publicarlo, te va a pedir ciertos datos. Si, por ejemplo, no soy yo el titular de la entidad, pero yo soy la persona que ha sido designado por el titular de la entidad para hacer la aprobación del PAC. En este caso me pedirá, por decir, el número de la resolución, donde aprueba la designación a mí como persona para que
yo pueda dar la aprobación respecto del plan anual de contrataciones. ¿Me dejó entender? No es que exista un registro o que esté inscrito en el SIACE, ¿ya? El SIACE es el vehículo, es la plataforma electrónica donde vamos nosotros como entidad a realizar todo el registro pertinente de todas las adquisiciones, contrataciones o actos preparatorios que realiza una entidad. ¿Bien? No nos olvidemos que las actuaciones preparatorias comprenden ciertos mecanismos o instrumentos de gestión o ciertos actos administrativos internos para nosotros después proyectarnos a una futura o un eventual futuro procedimiento de selección, ¿ya? En la medida que vayamos pasando las sesiones vamos a irnos dando cuenta de cómo más o menos es ahorita estamos en una etapa de la fase de actos preparatorios, ¿ya? Que también son de injerencia e importancia para el comunicado en el SIACE. Bien, ¿es correcto, César Augusto? ¿Sí me entendiste? ¿Me escuchaste? Bien, continuamos. Ahora, una vez como alguien desea hacer alguna consulta respecto al PAC, porque vamos a pasar ahora a lo que es el expediente de contratación. ¿Alguien? ¿Ninguno? ¿O seguimos avanzando? Bien. Ahora vamos a ver un tema importante respecto al proceso de la contratación pública. Miren, cuando hablamos de una contratación pública, esta está revertida de un proceso, ¿no? No un procedimiento, sino un proceso. Un proceso, ¿por qué? Porque aquí tenemos 3 etapas, como dije inicialmente: actuaciones preparatorias, procedimiento de selección y ejecución contractual. Muy bien, ese es todo el proceso de la contratación pública. Sin embargo, existe lo que es el procedimiento de selección. Y el procedimiento de selección forma parte de la fase selectiva, es decir, de una de las etapas de este proceso de la contratación pública. Bien, ¿y qué tiene que ver ello con lo que vamos a tocar hoy en este tema? Es importante porque vamos a tocar un tema del expediente de contratación, ¿ya? Y el expediente de contratación, señores, es aquel, digamos así, figurativamente, aquel cuaderno que nosotros vamos a incluir todas las actuaciones que realiza la entidad en beneficio o en proyección de hacer una contratación, sea de bienes, servicios o ejecución de obra. Es decir, en el expediente de contratación es todos los actuados, todas las actuaciones que han tenido que realizar los servidores, los funcionarios, las áreas usuarias, etc. ¿Bien? Entonces, el expediente de contratación va a ser ese conjunto de documentos que respaldan una contratación. ¿Y por qué lo van a respaldar una contratación? Porque ahí vamos a encontrar lo que es el requerimiento. Oye, ¿y quién emitió el requerimiento? El área usuaria. ¿Recuerdan cuando hablábamos del PAC? ¿Quién hacía el requerimiento? El área usuaria, ¿verdad? El área usuaria hacía el requerimiento. ¿Bien? ¿Qué vamos a encontrar ahí? Las especificaciones técnicas, los requisitos de calificación, la aprobación, la designación del comité de selección, la aprobación de las bases, el procedimiento de selección, las convocatorias, las consultas, las observaciones, las absoluciones, la integración de bases, el otorgamiento Buenapro, la acta de evaluación y calificación y otorgamiento Buenapro, el consentimiento Buenapro. En la parte de ejecución del contrato vamos a ver ahí el perfeccionamiento del contrato, si este fue un contrato, si fue una orden de compra, fue una orden de servicio, si hubo de repente una solución de controversias en la ejecución del contrato, o de repente un acta de conciliación, posteriormente un laudo arbitral, etc. Entonces, en conclusión, ese expediente de contratación, señores, va a estar bien lleno como un libro, como un cuaderno, donde vamos a tener todas esas actuaciones. Hasta las supuestas apelaciones que han sido emitidas por el Tribunal de Contrataciones o por la propia entidad, también tienen que estar ahí. Entonces, todos los actos
que nosotros realizamos en el proceso de la contratación pública se va a denominar expediente de contratación. Allí donde va a reflejar todo lo a contratación. Es por ello que es lo que nos va a respaldar de la contratación que nosotros vamos a hacer. Bien, entonces, desde el requerimiento hasta el cumplimiento de las obligaciones contractuales. ¿Y por qué? Porque ya les dije que es toda la fase o todas las fases de la contratación, todo el proceso de la contratación pública, actuaciones preparatorias, procedimiento de selección y ejecución contractual. Entonces, cuando hablamos del requerimiento, de cuando la entidad, de cuando el área usuaria quiso, cuando pidió, cuando solicitó, cuando dijo, quiero este inmueble, quiero esta computadora, quiero este archivador, quiero este módulo, quiero este sistema de cómputo, quiero este equipo de, qué sé yo, de amplificación. O sea, ese requerimiento, ¿no? O quiero la ejecución de esta obra, o quiero la prestación de servicio, quiero la individualización de esta oficina. Esos requerimientos que son emitidos por la entidad, que por la ciudad perdón, tienen que estar incluidos en el expediente de contratación. ¿Y a quién recae la responsabilidad de tener este expediente de contratación? Recae en la responsabilidad del órgano encargado de las contrataciones. Bien, este órgano encargado de la contratación, como ya hemos dicho, es la parte logística, es el de abastecimientos, el que va a tener a cargo ese expediente de contratación. ¿Y cuál es su responsabilidad? Tiene que ordenar, tiene que archivar, tiene que preservar el expediente. Después, cada vez que tiene que requerirse una aprobación, remitirlo para que esta sea su aprobación, ¿no? Su aprobación del expediente, de repente se modificó el valor referencial, una nueva aprobación de expediente, y etc. ¿Bien? Su custodia va a estar reflejado y responsable él. Su custodia, él es el único responsable que va a tener a cargo el expediente de contratación. Bien, ahora, ¿cuándo es el momento que él se va a desprender de esa custodia? O el expediente técnico, el expediente, perdón, de contratación. ¿Cuándo él se va a desprender de ello? Cuando se requiera una contratación o cuando se realice un procedimiento de selección y este está en la etapa de convocatoria hasta el consentimiento buena pro. ¿Qué quiere decir? Si por decir se designó un comité de selección para que lleve a cabo el procedimiento de selección, entonces es ahí en el momento que el OEC le entrega el expediente de contratación al comité de selección para que haga su elaboración de sus bases, de acuerdo a los requerimientos, ¿no? Y de acuerdo a la base estandarizada establecida por el OCE, y lleve a cabo el procedimiento de selección hasta que su otorgamiento buena pro. Una vez que se otorga la buena pro, tiene que remitírselo o devolvérselo al OEC para que lo tenga en su custodia, ¿ya? Ahora, ¿qué otras dependencias deben de apoyar, deben de facilitar? Todas las dependencias deben de facilitar con copia de las actuaciones relevantes, comprobantes de pago, resultados de solución de controversia. Vamos a suponer, a ver, cuando una entidad se va a realizar, ya se culminó la prestación de servicio, la adquisición de un bien o la ejecución de una obra, estos existe un comprobante de pago, o sea, se le cancela al proveedor, al contratista, y este comprobante de pago muchas veces, ¿dónde queda? Queda en el área que corresponde, que es tesorería. Entonces, tesorería debe proporcionarle una copia de ese comprobante de pago para que OEC obre en su expediente de contratación y pueda cerrar esa contratación. Porque no hay que olvidarnos que la culminación de un contrato se da en virtud de pago final. Bien, ahora, cuando existe, por decir, los resultados de solución de controversia en la etapa de ejecución contractual, por lo general, los arbitrajes, las entidades públicas tienen un procurador público. Entonces, ellos tienen todo el expediente, todo el laudo arbitral, todas las actuaciones que se realizaron en el proceso de arbitraje. Entonces, el OEC podrá solicitarle a Procuraduría, señores Procurador Público, por favor, solicito se me envíe una copia de todos los actuados realizados en el arbitraje que se llevó con el postor o con el contratista, perdón, tal. Muy bien. Y otras dependencias también que así lo requiera el OEC. ¿Hasta ahí alguna consulta? ¿Me la hacen saber, por favor?
¿Me van entendiendo? Bien. Ahora, cuando un procedimiento se declare desierto, se requerirá aprobar nuevamente el expediente de contratación, solo así lo dispone el informe de evaluación. Solo si así lo dispone el informe de evaluación órgano encargado del procedimiento de selección. ¿Alguna consulta? Bueno, parece que todo está ok. Ahora vamos a ver sobre el requerimiento. El requerimiento. Es responsabilidad del área usuaria requerir bienes, servicios u obras orientadas a cumplir las funciones de entidad. ¿Ya? Como hemos hablado inicialmente sobre el plan anual de contrataciones, que tiene que ver mucha incidencia, porque el cuadro de necesidad y la consolidación de ese cuadro de necesidad es parte básicamente de todos esos requerimientos que son emitidos por las áreas usuarias. Bien, ahora, el requerimiento en sí, que tiene que, esa solicitud, ese pedido, de acuerdo a esa necesidad, requiere que ir acompañado de algo. El requerimiento no es solo es pedir un mobiliario, no es solo pedir un utensilio, no es solo pedir una prestación de servicio, sino que tenemos que identificarlo. ¿Y cómo lo vamos a identificar? Respecto a las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico sin caso de obra. Ya hemos dicho, un paréntesis aparte, hemos dicho que las especificaciones técnicas corresponden cuando son bienes, ¿no? Y los términos de referencia cuando son servicios. Y cuando hablamos de un expediente técnico, no expediente de contratación, ojo, no nos confundamos. Expediente de contratación es una cosa, ¿no? Y expediente técnico es otro. El expediente de contratación es aquel conjunto de documentos que nos llevan a refrendar una contratación que hemos hecho, ¿ya? En cambio, el expediente técnico, señores, es aquel expediente que conforma todas las partidas, las metas, los metrados para la ejecución de una obra. Los planos, la memoria descriptiva, etc. ¿Bien? Entonces, contiene la descripción objetiva y precisa las características y los requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación y las condiciones en las que debe ejecutar la contratación. Es decir, yo hago mi requerimiento y este requerimiento tiene que estar acompañado de ¿qué? Especificaciones técnicas. Especificaciones técnicas, términos de referencia, expediente técnico. ¿Aquellos cuáles son? Aquellas características técnicas, aquellas condiciones, aquellos requisitos de cumplimiento por parte del participante o postor en su momento o contratista al momento que se le suscribe o perfeccione el contrato. Tiene que cumplir con esas condiciones, esas características para el beneplácito de la necesidad planteada por la entidad. Ahora, debe formularse buscando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación sin crear obstáculos que perjudiquen la competencia. Sí, pues, cuando nosotros generamos un requerimiento, estos tienen que estar basados en el principio de razonabilidad, proporcionalidad, que exista la libre competencia entre los postores, en los posibles potenciales postores que participen en el procedimiento de selección. Porque imagínense, si nosotros ponemos barreras de acceso, o limitamos de repente algunas, o ampliamos unas condiciones que no son relevantes, ¿no? Esto va a permitir que se limite la presentación o la presencia de otros postores. Y hay que tener en cuenta que para que sea una contratación exitosa tenemos que tener variantes. Y las variantes en mayoría de postores, mientras más postores tengamos, mejor opciones de contratar vamos a tener. Pero si limitamos, si restringimos, si ponemos condiciones, si ponemos características que solo uno o dos postores lo van a cumplir, pues estaríamos yendo en contra de la normativa, en contra de los principios y en contra del artículo 2 de la ley de contratación. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Todo está claro, dice. Ah, ya. Muy bien. Qué bueno que estén entendiendo. Bien. A ver.
Un ratito. Se fue. ¿Se fue? Sí. No, que estoy viendo. No, se fue el chat. No, bájalo. Ahí en la parte de arriba. Sí, pero no. Dale, pues. Sí, no sé por qué se fue. Acá Acá está, ¿no? Sí, correcto. Pero mira. Espera. Ah, ahí está. Ya, ¿ok? Sí, sí, gracias. Bien, a ver, vamos a ir a una consulta de Shirley, ¿sí? A ver, Shirley, a ver. Una consulta. Cuando el área usuaria requiere de un servicio y hace sus términos de referencia, ¿incluye el costo del servicio? Muy buena pregunta, Shirley. A ver, por lo general, cuando se hace se requiere o se hace un requerimiento, no se cuantifica en sí, la norma no ha previsto cuantificar en sí la contratación. Sin embargo, las áreas usuarias pueden hacer una tentativa de un valor estimado. Recuerden que cuando hablamos del plan anual es que el área usuaria le remite sus requerimientos al OEC y el OEC, ¿no?, hace una proyección de un valor estimado. En cuanto, seguramente aquí vamos a ver lo que es el valor referencial, el estudio de mercado que se realiza, ¿no? Y ya se toma una definición sobre el valor referencial. Pero no es obligatorio. Ya Shirley, no es obligatorio, simplemente tienes que cumplir con los requerimientos, las características, requisitos funcionales y sobre todo el requerimiento con la nueva normativa te pide lo que son requisitos de calificación, ¿no? Harry, valor referencial. No entiendo, Harry, ¿cuál es tu pregunta? Bien. Ahora, uno de los aspectos que tenemos. Ah, claro, Harry, valor referencial en cuanto a lo anterior. Sí, por eso le estoy diciendo, aquí vamos a ver el tema de cómo es el valor referencial, pero el valor referencial, Harry, quien tiene la responsabilidad de determinar el valor referencial es el órgano encargado de las contrataciones, ¿ya? Aquí lo vamos a ver más adelante. Bien, a ver, acá tenemos que tener en cuenta algo importante, ¿ya? Un momento, por favor. Cuando dice se debe incluir exigencias previstas en ley, reglamentos técnicos, normas meteorológicas y sanitarias, debe incluir requisitos de calificación y disposición de normas técnicas siempre que aseguren cumplimiento de requisitos funcionales o técnicos que se verifique que se pueda acreditar el cumplimiento de norma y que no contravengan normas obligatorias. Miren, la composición del requerimiento hay que tener en claro lo siguiente. Primero, si es un bien, este bien tiene que estar acompañado de ¿qué? De sus especificaciones técnicas. Muy bien. Y que estas especificaciones técnicas tienen que estar bajo los principios de razonabilidad, proporcionalidad, que no vulneren los principios del artículo de la ley, que son principios rectores como la libre competencia, como la libre participación, transparencia, acceso a la información, etc. Muy bien. Entonces, a ello se suma también que este bien puede revertirse o de cumplimiento obligatorio de ciertos reglamentos técnicos. Miren, cuando uno hace un requerimiento tiene que tener primero en cuenta que hay reglamentos técnicos de cumplimiento obligatorio, como por ejemplo, a ver, si nosotros somos una municipalidad y queremos requerir, hay un programa que se llama Programa Base Leche, que muchos debemos conocer. Cuando nosotros queremos hacer la adquisición de insumos para el programa Base Leche, no solo vamos a pedir, queremos leche evaporada, queremos hojuela de avena, hojuela de quinoa, hojuela de kiwicha o etc. No solo revisten eso, sino que también vamos a tener que adjuntar ¿qué? Especificaciones técnicas, como por ejemplo, el envase tiene que ser de 1 kilo, de medio kilo, de kilo 1/4, de kilo y medio, en empaques, ¿no?
que tenga tantas dimensiones, que tenga ciertas características. Sin embargo, también a ello, ya le escribimos la descripción, las características, tenemos que irnos al tema del reglamento técnico. Por ejemplo, existe una resolución ministerial 711, donde establece que la ración del programa Vaso Leche tiene que tener como mínimo 207 kilocalorías en la ración. Oye, pero eso ¿quién me lo dice? Me lo dice un marco normativo. Entonces, ¿qué quiere decir? Ya elegí la leche, ya elegí la avena, ya vi las características de los dos, ya vi las especificaciones técnicas, muy bien. ¿Ahora qué tengo que ver? Tengo que ver que si los dos me cumplen con ese reglamento técnico. Es decir, si la composición de los dos, la unión de los dos, voy a llegar a los 207 kilocalorías para esa ración del niño. Entonces, la composición de un requerimiento revierte de especificaciones técnicas, que éstas no vulneren los principios establecidos en el artículo 2 de la ley y que sean razonables, proporcionales, y por último, que tienen que estar de acuerdo a las leyes o reglamentos técnicos. Si, por ejemplo, otro ejemplo le doy, a ver, imaginemos que queremos la prestación de un servicio de vigilancia. Oye, yo puedo identificar, yo puedo tener la característica del requerimiento, y decir, yo quiero que por favor sean, yo quiero que los agentes de seguridad tengan una estatura, o qué sé yo, mínima de 1,68, ¿no? Hasta 1,90. Que esté vestido, que su vestimenta sea de tal color, tal, ¿no? El horario de ingreso de tal hora a tal hora. Quiero 13 puestos de vigilancia ubicados en tales zonas de la entidad. Muy bien. Y a su vez, quiero que cada uno porte un arma las 24 horas del servicio y su relevo. Muy bien. Ya hice las características, ya definí mi requerimiento, pero hay un tema. Oye, estoy pidiendo que tenga un arma. Y ese arma, hay un reglamento técnico obligatorio. ¿Cuál es? Que la persona que va a prestar seguridad y que ésta posee un arma de fuego, tiene que tener una licencia de portar armas que tiene que ser emitida por la SUCAM. Entonces, hay un reglamento técnico que tenemos que aplicarlo en la obligatoriedad de la adquisición o la prestación del servicio. ¿Correcto? ¿Quedó claro, señores? Bien. Ahora, vamos a ver sobre el requerimiento y en el artículo 8, en virtud del artículo 8. ¿Quién realiza el requerimiento? El requerimiento lo va a realizar el área usuaria. Muy bien. Y hemos dicho que el área usuaria, ¿quién es? El área usuaria, a ver, el área usuaria puede ser el departamento de logística, el departamento de contabilidad, el departamento del área legal, el departamento de proyecciones, el departamento de desarrollo social, etc., ¿no? Cada área de una entidad pública se vuelca o se convierte en un área usuaria, ¿bien? Pueden ser formulados por ahora. ¿Quién lo va a formular? El área usuaria, ¿no? En primera cuenta, la norma dice, ¿quién tiene que formular? ¿Quién es el responsable de determinar el requerimiento? El área usuaria. Ahora, un momentito. Oye, y si el área usuaria no puede, por cuestiones distintas, entonces el área usuaria puede ser formulado por el OEC a solicitud del área usuaria. El área usuaria le puede decir, mira, ¿sabes que yo no tengo mucha experiencia en hacer este tipo de requerimiento? Tu órgano encargado de las contrataciones, que tiene ya la expertise, tiene la experiencia, por favor, a ver si me apoyas a formular mi requerimiento. Muy bien, el área usuaria realiza el requerimiento respectivo. ¿Ya? Entonces, después, ¿qué es lo que se requiere? ¿Qué es lo que va a ir incluido en el requerimiento? Va a ir la descripción objetiva y precisa de las características y los requisitos funcionales que ya hemos dicho, ya hemos hablado en la anterior diapositiva. ¿Qué más va a ir? Las condiciones en las que se ejecutará el contrato.
cuándo va a ser la entrega, el plazo de entrega, las condiciones, en qué situación, de repente en el almacén o en otras unidades de la entidad, o tiene que ser transportado de tal sitio a tal sitio, incluye el transporte de almacenes o solo es entregado en el almacén, condiciones que se van a llevar a cabo en las bases y también en el contrato. Los requisitos de calificación, ¿no? Aquellos requisitos que se encuentran establecidos en las bases estandarizadas del OCE, ¿ya? Según directiva número 001-2018, ahí está todas las bases estandarizadas y ahí nos da una serie de requisitos de calificación que nosotros podemos tomar como propio para la elaboración de nuestro requerimiento. ¿Bien? ¿Qué está prohibido en el requerimiento? Está prohibido aquellas inclusiones de exigencias que sean desproporcionadas, que sean irrazonables, que sean innecesarias. A ver, vayamos con un ejemplo. Imaginemos que yo requiera la contratación de un equipo y este equipo se requiere de una importación. Todos sabemos que una importación va a revertir de ciertos plazos, condiciones, porque estos equipos no hay en el país. Entonces, el proveedor, el supuesto contratista que yo lo voy a tener a cargo, él va a tener que importar ese equipo a otro país, o sea, importarlo. ¿Bien? Pero para la importación él requiere por lo menos 20 días de transporte, de traslado de ese país a nuestro país, de repente gastos, tiempo, plazos administrativos de embarque y desembarque en nuestro país y posteriormente el incurso o el traslado hacia nuestra entidad. Imaginemos que todo ese periplo, ¿no? O sea, todas esas condiciones para poder traer ese equipo que nosotros le estamos solicitando, revierte más o menos un aproximado mínimo de 45 días. Pero ¿qué pasa si yo le pongo 25 días? ¿Ustedes creen que podrá cumplir cualquier proveedor con la prestación de ese bien, de ese equipo, traérmelo en 25 días? No, sería desproporcionado, sería irrazonable, ¿no? Quizás no innecesario, pero sí irrazonable. Entonces, esa irracionalidad, ¿no? Esa desproporcionalidad es la prohibición que nos da la norma en el requerimiento, porque ya estaríamos generando una barrera de acceso. Salvo de que el equipo pues ya lo tenga, en todo caso, el postor ya en su almacén para que me lo pueda otorgar. ¿Bien? Hacer referencia de fabricación, procedencia, marcas o tipos, etcétera, que oriente la contratación, salvo estandarización o material bibliográfico. Claro, el requerimiento no puede ir o no puede estar inducido bajo una marca o no se puede establecer con una marca o no se puede identificar con una marca. No se debe de establecer marcas, ni tipos, ni la procedencia, ni sobre la fabricación. Simplemente detallamos una especificación técnica que sea generalizada, un término de referencia generalizado, ¿ya? Salvo que exista una estandarización. ¿Y cuando hablamos de una estandarización? Primero tenemos que tener en cuenta que una estandarización tiene que tener ciertas condiciones. Primero, que exista un bien preexistente. ¿Qué quiere decir? A ver, imaginemos, si yo tengo una maquinaria pesada en mi institución, ¿ya? Y es marca X, ¿ya? Marca X. Entonces, pero una de las condiciones de esta maquinaria es que yo no le puedo incluir cualquier repuesto alternativo a ello, sino que yo tengo que utilizar ese tipo de repuesto X para esa maquinaria. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando se dan estos supuestos, la primera condición, que yo tenga un bien preexistente. Es decir, tengo la maquinaria, yo tengo que hacer la estandarización en mi entidad y hacer el informe y hacer los pros y los contras, cuáles los que representaría para estandarizar aquella bien que vamos a adquirir.
Porque imaginemos, si yo le pongo un repuesto alterno, eso va a llevar a cabo de que mi maquinaria que yo tenga una depredación rápida. Entonces, en esas situaciones, es por cuanto la estandarización es totalmente relevante, es importante, porque estamos en salvaguarda de los bienes o los servicios que nosotros queremos contratar. ¿Hasta ahí alguna consulta? ¿O todo está claro? ¿Sí? Bien. Al parecer, todo está claro. A ver, el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercuten en el proceso de la contratación. En otras palabras, lo que nos está diciendo es que el área usuaria es el único responsable que al momento de que formule, que realice, que elabore su requerimiento, estos tienen que estar bajo las condiciones que hemos estado hablando. Es decir, que tenga condiciones, características que sean objetivas, que sean proporcionales, que no sean desproporcionales, que no revierta de barreras de acceso, ¿no? Si por A o B llevamos a cabo un procedimiento, miren que es tan importante el requerimiento, porque por decir, el requerimiento es la fase principal o el inicio de un proceso de la contratación pública, de tal manera que cuando esto se lleva a cabo en otra fase, como por decir procedimiento de selección, que lo vamos a ver seguramente semanas más adelante, vamos a tener de repente un problema en el momento que hagan una consulta o observación del requerimiento. ¿Por qué? Porque pueden formular una observación diciendo que el requerimiento no se ajusta a la realidad propia, a la naturaleza propia del mercado, en cuanto que lo requerido solo es factible para o lo tiene o lo quiere un solo proveedor, o está diseñado para un proveedor, o de repente el requerimiento formulado por la entidad, en este caso la usuaria, no ha previsto las condiciones técnicas que esas características ya son obsoletas en el mercado. Entonces, ¿qué nos puede producir o qué nos da como consecuencia la mala formulación del requerimiento? Que en esa etapa de selectiva, donde ya estamos prácticamente para la elección de un proveedor, se caiga. Y se caiga con una nulidad. Entonces, todo el trabajo que se ha hecho, todo el trabajo se viene, como se dice, a foja cero. Se regresa a otra vez a una formulación de requerimiento. Y eso es lo que no queremos, ¿verdad? Bien, el requerimiento viene del Servicio General de Carácter Permanente. Bien. El requerimiento de bienes o servicios en general de carácter permanente cuya provisión se requiere de manera conjunta o periódica se realiza por periodos no menores a un año. Lo que quiere decir que los requerimientos nosotros debemos que proyectarlos en la medida al año del ejercicio para evitar un poco el fraccionamiento. No podemos nosotros proyectar un requerimiento que solo sea para 3, 4 o 5 meses cuando la necesidad propia de la entidad es que ese requerimiento tenga como condición mínima la apertura de todo el año, es decir, los 12 meses, porque los 12 meses vamos a querer ese bien, porque los 12 meses vamos a querer la prestación de servicio, porque, y así, ¿no? Bueno, las obras cambian, ¿por qué? Porque las obras tienen un periodo calendarizado de ejecución, que estos pueden ser de un año, pueden ser de menos de 2 meses, pueden ser un mes, pueden ser días, pueden y así sucesivamente. Sin embargo, ahí vienen esos servicios, como por ejemplo, la vigilancia, lo que requeríamos para 3 meses, no, la vigilancia lo vamos a necesitar ¿para cuánto? Para los 12 meses. Lo que nos proveen bienes o insumos, por decir alimenticios, ¿sería para un mes, 2 meses, 3 meses? No, es para un año fiscal. Y así sucesivamente. El servicio de courier, ¿sería para 2 o 3, 4 meses? No, sería para los 12 meses.
Entonces, hay que tener en cuenta mucho el tema del requerimiento que sea proyectado para el año fiscal y no caer en un fraccionamiento. Bien. Cuando estuve próximo para venir a dictarles esta sesión, creí conveniente traerles algunas opiniones. Opiniones que, bueno, para los que no conocen, las opiniones son aquellos criterios que la Dirección Técnica Normativa del OCE los toma o los pone o los brinda a la ciudadanía, operadores en materia de contratación pública, para que cuando exista un caso, ¿no? Un caso parecido al que sale en la opinión, ya se tenga un criterio, ¿ya? Es decir, y es obligatorio para todos los operadores en materia de contratación pública, realizar ciertos hechos, ciertos acontecimientos que no están establecidos en la norma, y si está en una opinión, ¿no?, que se ha hecho la aclaración al respecto de cierto supuesto hecho, de ser de aplicación de obligatoria. Es decir, están obligadas todas las entidades públicas o operadores en materia de contratación pública a realizar las actuaciones respecto si hay una opinión de ese supuesto hecho. Bien, entonces yo traigo aquí la opinión 186, donde señala que, como puede observarse, existe diferencia entre requerimientos y los requisitos de calificación. En el primero de estos, el área usuaria determina toda la característica, requisito y o condición que son necesarios para ejecutar la contratación, es decir, que realice una descripción detallada del bien, servicio u obra a contratar, definiendo además con precisión las exigencias que se solicitarán a los potenciales postores y que deberán cumplir para que sus ofertas sean admitidas en el procedimiento de selección. Bien, ahora ya no, eso es lo que nos quiere decir cuando nos habla del requerimiento, ¿no? O sea, cuando es un requerimiento sobre la característica. Ahora vamos a ver el otro aspecto que también se enmarca y está dentro del requerimiento. No nos olvidemos que parte del requerimiento son los requisitos de calificación. ¿Bien? Ahora, de otro lado, los requisitos de calificación ya se encuentran establecidos en el artículo 28 del reglamento y están destinados a verificar si el postor cuenta con todas las capacidades necesarias para ejecutar el contrato. Estos requisitos pueden encontrarse consignados dentro del requerimiento, siendo importante precisar que la calificación representa una etapa dentro del procedimiento de selección y posterior a la presentación y evaluación de ofertas en el caso de bienes, servicios en general y obras. Lo que nos dice esta opinión es, mira, el requerimiento tiene que estar acompañado, lo que hemos hablado anteriormente, de las especificaciones técnicas, de las características, ¿no?, de las condiciones que se van a dar para la contratación, y a su vez tienen que estar acompañados los requisitos de calificación. Entonces, los requisitos de calificación son aquellos que están dentro de la normativa de contrataciones y las bases estandarizadas, como dije inicialmente, ¿no? Capacidad legal, como capacidad técnica y equipo y maquinaria, y experiencia postor. Bien, estos requisitos de calificación los vamos a insertar en las bases, de tal manera que va a haber una diferenciación. Requisitos de calificación y características técnicas. Ojo, los dos componen ¿cuál es? El requerimiento. Bien. Aquí hace la distinción entre uno y el otro. Vamos ahora a la opinión 180. ¿Qué nos dice esta opinión? Las modificaciones que puedan efectuarse a las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico con ocasión de la solución de consultas de observaciones a las bases deben ser autorizadas por el área usuaria de la entidad, luego de lo cual corresponderá que se efectúe una nueva aprobación del expediente de contratación.
¿Qué nos quiere decir ello? Si por decir, recuerden que ahora yo les puse un caso, si estábamos en etapa de procedimiento de selección y si por ahí un postor o un participante cuestionaba el requerimiento en la fase de presentación de consultas o formulación de observaciones, estas tienen que remitirse o estas tienen que derivarse ¿a quién? A la área usuaria. ¿Y por qué tiene que derivarse al área usuaria? Porque el área usuaria es lo único que tiene la competencia para realizar aquellas modificaciones del requerimiento ya preestablecidos. El comité de selección no tiene la facultad ni la potestad de hacer el cambio de una especificación técnica o de un requerimiento, sino tiene que tener la aprobación inicial del área usuaria, que ésta sea modificada, ¿no? Y a su vez tiene que tener una nueva aprobación del expediente de contratación. ¿Por qué? Porque se modificó el requerimiento. Porque si por decir en el requerimiento me decía que yo voy a adquirir un equipo de 25 HP de capacidad y esto no correspondería a la capacidad interna que tiene ese equipo, yo tendría que hacer una modificación respecto a ello. Entonces, el comité de selección en ninguno de los aspectos puede tener o puede realizar de oficio una modificación de requerimiento, sino el área usuaria, cuál ha sido la que determinaba expresamente aquel requerimiento. En caso se efectúen modificaciones al requerimiento autorizadas por el área usuaria, a efecto de determinar si las mismas influyen en otro valor, en el valor referencial del procedimiento, corresponde que el órgano encargado de la contratación de la entidad verifique dicha situación como órgano competente a la elaboración del estudio de mercado y determinación del valor referencial. La determinación de un nuevo valor referencial en el procedimiento origina una nueva aprobación del expediente de contratación. Puede darse el caso que yo convoque un procedimiento de selección y este haya tenido una variación en el valor referencial, porque el mercado así lo ha previsto. Imaginemos que hicimos un estudio de mercado y el estudio de mercado nos designó que ese bien o la totalidad de los bienes fluctuaban en 400, en 380,000. Sin embargo, hasta el momento de convocarlo, oye, hubo una variación en su valor referencial. Ese incrementó, ya no costaba a todos los equipos 380,000, sino costó 405,000. Al tener esa variación, ese valor referencial, ¿ya? ¿Qué hace? Hace que el comité de selección lo derive para que se haga esa modificatoria de valor referencial y se haga una nueva aprobación del expediente de contratación. ¿Bien? Considerando que los requisitos de calificación forman parte del requerimiento y son determinados por el área usuaria, su modificación con ocasión de la absolución de consultas y observaciones deben ser autorizadas por esta última. Al igual que las especificaciones técnicas, que los términos de referencia. ¿Qué nos dice tu opinión? Si está afectándose un requisito de calificación que ha formado parte del requerimiento, ¿no? Y que estos son determinados, detallados por la usuaria, cualquier modificación de este requisito de calificación tiene que ser autorizada por el área usuaria, por el área competente. ¿Bien? Bien, señores, con esto hemos culminado el día de hoy la primera sesión. De aquí, la sesión siguiente la tendremos el día sábado. Bien, el sábado tendremos la próxima sesión, la segunda sesión, que abordaremos otros temas respecto a cómo estudio el mercado y etc. ¿Alguna consulta antes de retirarnos? ¿Alguna consulta? ¿Ninguna? Bueno, ok, ok, ok. A ver, muy bien.
Todo en orden, todo bien. Muchas gracias, muy bien. No, gracias a ustedes, que tengan buenas noches. Nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego.